y ya estamos empezando en este mes de octubre, nuestro primer programa del mes de octubre, aunque va a ser un programa bastante interesante y sobre todo educativo y preventivo, porque esa es la idea que tenemos nosotros acá desde la Fundación Vida Jurídica. Tratar temáticas bastante importantes, preventivas, pero sobre todo educativas, porque es hora de participar, de estar en los programas, es hora de nutrirnos de información, de nutrirnos de educación, pero sobre todo de prevención. Y hoy vamos a tener a una excelente invitada, de verdad que para mí es un honor. Ella es venezolana, pero se encuentra desde Argentina, la doctora Yorneilis Torres, bien llamada, como le digo yo, Liz Torres. Ella es criminóloga y doctora en ciencias sociales, al cual, bueno, para mí es un honor tenerla hoy acá, aparte de ser docente. Ella es escritora, hace muchas cosas en pro y defensa de los derechos humanos también de las mujeres, pero sobre todo trabaja mucho lo que es la prevención, visibiliza lo que son las estadísticas de femicidios o feminicidios, aunque si no la tenemos acá en Venezuela, siempre nos deja en alto con su presencia y por supuesto con su profesionalismo, porque es una mujer muy profesional, al cual hoy para nosotros es un placer, o nosotras es un placer tenerla. Y bueno, y como lo dije al inicio, va a ser una entrevista, vamos a decir una conversación, porque para eso se llama así, Yuli Chourio conversando con, porque esto es una conversación simplemente donde traemos aporte, parte preventiva y sobre todo educación, porque tenemos que educarnos. Y como lo digo siempre, que en la educación y en la prevención es donde están los índices bajos de la violencia. Vamos a ver, creo que la tenemos por acá, vamos a enviarle su invitación con nosotros y empezamos a hablar de este interesante programa que espero que les ayude y les sirva. ¡Ay, aquí la tenemos! ¿Cómo estás, mi estimada? ¿Cómo estás, Saludos. Julie? Muchas gracias por la presentación y por esta invitación y por tus palabras tan bonitas. Gracias. No, imagínate, estoy súper contenta porque, bueno, ya te tengo en mi programa y de verdad que era de tanto que te quería tener, pero bueno, ocupaciones van, también pausas van, que son las pausas que nos tomamos, bueno, en especial yo, y me trae mucho gusto tenerte acá con la audiencia de la Fundación Vida Jurídica y bueno, y que es una comunidad bastante que se conectan porque siempre quieren aprender. Imagínate tú que hoy tengo acá a la doctora, yo le voy a decir Liz Torre porque para mí es Sí. súper fácil y ya nosotras nos conocemos y bueno, y tuve la oportunidad de compartir con ella. Pero Liz, fíjate, ¿no? Que el programa de hoy es muy interesante. Es un programa que merece ser hablado, conversado, pero bajo el respeto y el profesionalismo. ¿Por qué? Bueno, porque es que escuchamos tantas cosas, leemos tantas cosas y hay mucha diversidad quizás o de opiniones o de incidencias que no tienen nada que ver con lo que es los femicidios o feminicidios. Sabemos que es un tema bastante que nos toca y más a nosotras las defensoras de derechos humanos. Pero bueno, como lo dije, tenemos aquí a la doctora Liz Torres o Yornei Liz Torres. Ella es Sí, está bien. criminóloga, es docente, es doctora en ciencias sociales, que te puedes imaginar, tú tienes ahí una combinación de todo, porque una cosa lleva y conlleva a la otra, ¿no? Hoy vamos a hablar de los femicidios invisibilizados y este gran flagelo, que yo lo llamo un flagelo social. Sabemos que hay una incidencia grande, que es un flagelo que sigue aumentando y que causa, por supuesto, un dolor enorme, ¿no? Pero voy a dejar que tú te presentes a la audiencia y seas tú ya a hablar de ti y de lo que se va a desarrollar. Adelante, Bueno, bienvenida. muchísimas gracias, Julie, como te digo, por la invitación y por la presentación. Quería aclararte que todavía no me he egresado como doctora, estoy terminando el doctorado. Vine a Buenos Aires hace unos años para empezar el doctorado, que ya cursé toda la carga completa y estoy en la fase de tesis. Así que gracias por la doctora, pero todavía no, pronto. Pero tú sabes que lo de doctora lo tenemos todas, las abogadas y abogados apenas nos graduamos. Eso es Sí, algo, sí, sí. tú sabes que eso es una costumbre que se ha utilizado desde hace muchísimos años y de hecho en Venezuela se le dice doctor y doctora a la persona que ha estudiado Sí, derecho y aparte de profesional. la medicina, pero nosotros lo tenemos así, perdón, y en Así. otros países los llaman licenciados o licenciadas, aquí estamos acostumbrados a decirle licenciado
a quien ha estudiado psicología, Sí, a quien ha sí. estudiado administración de empresas, etcétera. Pero tenemos a una profesional del derecho acá con nosotros Así- también. Muchísimas gracias. Nada, bueno, como tú lo dices, el tema del femicidio es un tema que he venido estudiando desde hace bastante tiempo. Cuando yo cursé la maestría, yo soy magíster en políticas sociales, que cursé en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales en Chile. Y para esa maestría yo realicé una investigación del femicidio en Venezuela, ¿no? Básicamente desde mi lugar como criminóloga, porque es mi profesión de base, lo que busqué fue caracterizar el perfil de ese flagelo, como bien tú lo dices, de ese delito, pese a que para ese momento, te estoy hablando año 2008, 2009, yo tomé datos más o menos del 2008, 2009, la tesis la presenté en 2010, pese a que para ese momento no teníamos tipificado ese delito, ¿sí? Se estaba comenzando a hablar mucho, sí, del femicidio en nuestra región, y cuando yo llegué a Chile recuerdo perfectamente haber estado caminando por Paseo Ahumada y recuerdo una manifestación que hubo de zapatos rojos por toda la calle. Para mí fue muy impresionante con los nombres de las víctimas, porque en ese momento Chile tenía una alta tasa de casos de femicidios o feminicidios. Antes de avanzar, quiero aclarar el tema de las terminologías, ¿sí? Hablamos de femicidio o feminicidio casi de manera indistinta. Sin embargo, los conceptos aluden a dos cuestiones que tienen una diferencia puntual. El femicidio es propuesta en Russell, Tenemos un problemita con la conexión. Vamos a ver si Liz nos está escuchando o si la audiencia nos está escuchando. Liz, no te escuchamos o no sé si estamos paralizadas las dos. Alguien que está en el programa nos puede indicar si me ven a mí o se congeló la imagen de solo de la invitada. ¿Nos estás escuchando, Liz? Creo que se paró un poquito la imagen. Sí oímos, solo que Liz no se oye. Ay, gracias, Walter, muy, muy amable, de verdad. Vamos a esperar entonces que Liz se había congelado por completo la imagen, las personas no lograron ahora, a escucharte, pero no importa, repetimos lo que tú ibas a ahora decir. me escuchas. Estabas hablando de las definiciones, tanto del femicidio como el Estoy conectada con feminicidio. internet. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Ah, Bueno, sí, como perfecto. les decía, retomo el tema de los conceptos de las terminologías. Hay una diferencia propuesta por feministas, ¿sí? Porque allá se les es una feminista norteamericana, y por su parte, Marcela Lagarde, una mexicana, antropóloga feminista mexicana, propone como el término feminicidio. Hay toda una cuestión incluso que tiene que ver con los vocablos. Recuerden que este tipo de vocablos, cuando los incorporamos en el tema jurídico, provienen del latín, y hay toda una explicación de por qué deberíamos usar el término feminicidio en el español, ¿sí? Sin embargo, la definición que alude, o la primera que propone el término feminicidio, Marcela Lagarde, lo alude haciendo alusión que este concepto está vinculado a los crímenes, los asesinatos violentos de mujeres, pero que además de ello hay una responsabilidad del Estado, ¿sí? Y esto lo ratifican muchas feministas. De hecho, ayer estaba haciendo la presentación de un libro, un espacio de discusión de un libro, La guerra contra las mujeres, de Rita Laura Segato, y ella habla de que el femicidio es un delito que lo produce el Estado y lo debe prevenir el Estado, ¿sí? Que debe tener la acción del Estado para su prevención. Y hay en el caso de México sobre todo, y por eso también hay que entender que este tipo de conceptos alude a una dinámica contextual. El caso de México es bien particular, así como algunos países de Centroamérica, respecto a este tipo de hechos tan lamentables, porque
sobrepasan los índices, por una parte, en cuanto a las estadísticas y también las características, como se dan los hechos de femicidio. En el caso de México, según la propuesta incluso de Rita Laura Segato, estamos hablando de crímenes que se dan en un marco de guerra o de una nueva guerra, como lo llama Rita Segato. Entonces, antes de avanzar, quería hacer esta aclaratoria. Sin embargo, cuando hablamos en los términos de tipificación de los códigos penales o orgánicos o las leyes que han sido promulgadas, casi todas desde 2010 hasta la actualidad, Latinoamérica asumió completamente ese concepto, lo hizo propio y lo incorporó en casi todos los cuerpos penales de nuestros países. Está el tema del femicidio o feminicidio. Es casi indistinto, podríamos decir que de 18 países que tienen incorporado esta terminología o este concepto tipificado, 9 tienen femicidio y 8 tienen feminicidio. Y ninguno de ellos hace una diferenciación tácita, como la diferenciación que se produce dentro de las ciencias sociales cuando hablamos de estos conceptos, ¿sí? Eso quería antes de avanzar. Yo, por mi parte, me apego a la ley de Venezuela, que sugiere el término femicidio, y en Argentina también se usa el término femicidio, así que es el que más suelo utilizar. Pero entendamos que cuando estamos hablando de femicidio, feminicidio, estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Quería hacer esa salvedad. Avanzando un poco más con el tema, como tú decías, es un flagelo que de una u otra manera lo importante de estos espacios, lo importante de hablarlo, de debatirlo y de conversar de estos temas es ponerlo en el escenario de lo público, porque es un tema que históricamente ha sido tratado desde el ámbito de lo privado y de esta manera minorizarlo a ese espacio, como si fuera nada más un asunto de lo doméstico. El ejemplo de México es claro en ese sentido, porque los casos de femicidios no todos corresponden a femicidios íntimos, ¿no? Sino que se dan en otros espacios, en otras circunstancias, ¿no? Entonces, esto nos obliga y nos llama, sin duda, a hablar de estos temas en otros espacios, hacerlos de interés del mundo en general, ¿sí? La preocupación tiene que estar, yo siento en ocasiones que esto tiene que despertarnos y tiene que alertarnos. No puede ser que la muerte de una mujer en unas condiciones de esta naturaleza pase por desapercibida o quiera ser deslegitimado o desestimado porque vestía de tal forma o porque le estaba aludiendo a que podía haber una infidelidad con la pareja o por cualquier de estas menudeces que suelen aparecer para desestimar el valor de la vida de una mujer. Porque este tipo de flagelos, si hay algo que a mí en lo personal como profesional de la criminología, como mujer, porque me siento aludida como mujer a defender no solo mi vida, sino de las mujeres que me rodean, por supuesto, ¿no? Este tipo de temas pasa por desmeritarnos, despreciarnos, ¿no? Y muchas en las argumentaciones, cuando vemos los conceptos de cuando estamos estudiando el tema del femicidio, los conceptos siempre nos llevan a hablar de que pareciera que hubiera un desprecio a la figura de lo femenino o de lo que representan las mujeres. Así es, ¿no? Y es un tema que para mí es muy, pero muy importante, lo manejo también muy celosamente. Sabemos que, bueno, puedes encontrar tantas cosas, tanto en las redes sociales, la gente habla de femicidio o feminicidio, indistintamente sea su connotación. Lo que conlleva todo esto es que es el asesinato hacia las mujeres por solo el hecho de serlo, ¿no? Venezuela se acoge a las dos terminologías, están en su legislación, pero toma como tal solo el femicidio, ¿no? Y Marcela Lagarde, por supuesto, ya indica que el feminicidio, ella lo acoge más hacia el Estado, porque el Estado es el mayor responsable en referencia a esto y siendo, por supuesto, de salud pública, una problemática de salud pública, por supuesto que el Estado es uno de los principales responsables en este tipo de flagelo social. Mientras tengamos todavía, porque ha costado muchísimo, incursionar, diferenciar, visibilizar el femicidio, todavía existen prácticas erróneas, aunque tú no lo creas, dentro de las instituciones públicas, dentro de las decisiones también, en materia de la judicialización. Y entonces es un trabajo de investigación, yo lo he estudiado bastante, lo que conlleva a lo que es el femicidio, y de hecho vamos a hacer, y que tú también estás
siendo parte de el primer protocolo de femicidios y feminicidios en Venezuela, pero en la parte preventiva. Porque, Liz, fíjate, si no empezamos a trabajar la parte preventiva, vamos a seguir siempre con este flagelo social Sí. en las incidencias de lo que ocurre, es decir, de los asesinatos. Y entonces estamos a cada rato contando, haciendo cifras. Por ejemplo, Venezuela, en lo que va del año hasta agosto, según Topit, van más de 157 femicidios. Fíjate, solo en el mes de agosto hubo 26 femicidios, es decir, o asesinatos de mujeres, porque no para Venezuela todos los femicidios o todos los asesinatos, perdón, de mujeres son femicidios, porque bueno, porque debe existir una relación, una conexión o todo esto, que eso también se debe unificar hasta como definición, si porque hay una diatriba. Si tú me dices que solo por el hecho de ser mujer, pero después me indicas que dentro de esas causales, tú me indicas que debe haber una conexión para ser catalogado como femicidio, entonces hay como especie de una diatriba o una confusión enorme a nivel internacional. Ojo, porque recordemos que Venezuela también se acoge, aunque sí ha sido uno de los, bueno, Venezuela lo toma muy tardío, casi en el 2014, pero ya Costa Rica en el 2007 ya hablaban de femicidio, creo que fue uno de los primeros a incursionarlo, ¿no? Y México, y bueno, y pare de contar, y donde salen todas estas investigadoras como la Marcela Lagarde, Rita Segato, hablando de los femicidios, y como dice Rita Segato, Segato, perdón, cuando se habla de femicidios, aunque ella utiliza otra terminología nueva para colocar al femicidio y le da otro nombre que yo lo tengo en mi tesis que entregué en Argentina, por cierto. Entonces, aquí la cosa no es tanto quizás su terminología, que sí tenemos que manejarlo. Hasta quienes imparten justicia deben saber qué significa un femicidio. Y hay que reformar, por supuesto, hay que reformar la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay que solicitar, que ya se ha solicitado en varias oportunidades, y que debe ya salir lo que es el reglamento, porque es muy importante también el reglamento para poder tener un procedimiento judicial especial, pero bien definido, porque hay confusiones, Liz, aunque tú no lo creas, Sí, hay confusiones de juristas, hay confusiones todavía en la prensa, el periódico, no hablan del femicidio, ni siquiera dicen, sino que mataron o amaneció muerta. Las mujeres no amanecen muertas, las mujeres las asesinan por femicidio, las matan. Y llevamos solo en Venezuela 157 femicidios. Pues a eso que tú dices, quería apuntar un par de cositas. Respecto a las terminologías o a esas indeterminaciones respecto del femicidio, recientemente escribí un trabajo que va a ser publicado en noviembre, en donde una de las cosas el trabajo que hice fue identificar, más o menos como que caracterizar la figura del femicidio en Latinoamérica, ¿no? Los países que lo han tipificado. Y cuando uno hace esa revisión, lo que encuentra es que cada quien cogió su rumbo, por decírtelo de la forma más coloquial. Cada quien agarró el rumbo que consideró, ¿sí? Y tengamos en cuenta que este tipo de denunciados o de estudios o de preocupaciones vienen de las ciencias sociales, vienen de la antropología, ¿sí? Y adaptarlos al ámbito jurídico pareciera que fueran de dos mundos totalmente distintos. Y en la práctica es así, en cierta forma es así, ¿sí? Sin embargo, no son tan distintos, ¿sí? Uno se nutre del otro, el derecho bien se nutre de las ciencias sociales y las ciencias sociales del derecho. Pero cuando lo llevamos a la práctica, por ejemplo, en el caso del tema del femicidio, pareciera que fueran dos mundos equidistantes entre sí y que no hubieran puntos de convergencia o puntos de conexión. Entonces, hay mucha indeterminación a la hora de las sentencias o de llegar a un tribunal, la falta de desconocimiento, de formación. Estos son temas que están en ciernes, están en desarrollo. Incluso en ese trabajo que hice, una de mis conclusiones es que la tipificación del femicidio en nuestro continente, que es el que más lo ha adoptado, porque casi ningún otro país en el mundo lo ha hecho, o ningún otro continente como lo ha hecho Latinoamérica. También nosotros tenemos la mayor cantidad de casos. Eso sin duda, sí, hay como que una intencionalidad y una preocupación por parte de los estados de apegarse a estos protocolos, porque esto tengamos en cuenta que esto viene de la CEDAW, de la Belén do Pará, que vinieron haciendo toda esta
manifestaciones y generando estas preocupaciones y la necesidad de esta tipificación. Y sin embargo, lo que decía, este tipo de argumentos o de tipificaciones o de conceptos está en desarrollo. Para mí es un tema que va a irse transformando en la práctica, ¿no? Con el pasar de los años. Como tú lo dijiste bien, México es el primer país en hablar de la incorporación de tipificar el delito fue México. Sin embargo, fue detenido en la última instancia y no avanzó. Posterior a ello, casi en paralelo, sale la de Costa Rica, pero ya México tenía un trabajo adelantado en ese marco, ¿sí? Y ahí empezaron a aparecer todas las leyes. Chile, por ejemplo, en el año 2010 tipifica el femicidio. Sin embargo, lo tipifica solo en los casos de femicidio íntimo donde haya una relación dentro del mismo techo entre la víctima y el agresor. En el año 2020 se promulga y se reforma esa ley, ¿sí? Con la ley Gabriela, por el caso de una muchacha de nombre Gabriela que fue asesinada por su ex pololo, como dicen en Chile, o su exnovio. Fue asesinada ella y su madre, ¿sí? Entonces allí amplían la ley con base a ese caso e incorporan una figura un poco más amplia para tipificar y penar, sancionar legalmente los femicidios en Chile, ¿sí? Por eso para mí es un tema, como te digo, que está en desarrollo. Estamos desarrollándolo, apenas está en cierne, estamos produciendo conocimiento y espacios de reflexión y debate sobre esta problemática, que lamentablemente tenemos que, como decía una jefa mía, conducir el carro mientras estamos arreglando la rueda. No podemos parar. No es que, mira, ya va alto, vamos a parar los femicidios. Esto va pasando y vamos a irnos transformando en función de cómo van sucediendo los hechos, ¿sí? Y ese es otro elemento que quería citar, y es que la tipificación de los femicidios en cada país responde a las lógicas o cómo se van dando los casos dentro de cada país, ¿sí? En el caso de Venezuela, nosotros respondemos al tema de los femicidios, sobre todo los femicidios íntimos, porque esos son los casos que más repercusiones tienen o que las estadísticas sin duda lo vemos. En el caso de Argentina también pasa lo mismo, más de un 60% de los casos de femicidio son femicidios íntimos, es decir, donde había o hubo una relación entre la víctima y el victimario, una relación sentimental, estamos hablando, o de conocimiento o laboral, algún tipo de relación. Ahí la víctima y el victimario se conocían, ¿sí? de una u otra forma. Esas dinámicas propias de cómo se dan los casos en cada país es lo que de una u otra forma va llevando a que la tipificación se reproduzca de la forma. Por eso es que tenemos tantos modos, tantas formas. De hecho, el concepto que tú mencionas de Rita Laura Segato, que es el concepto de femigenocidio, me parece interesantísimo para incorporarlo en el ámbito del derecho penal internacional, ¿sí? Su libro La guerra en contra de las mujeres me parece clave para entender, contextualizar, sobre todo en los casos de México, pero también para entender nuestras realidades. Y lo que ella propone es justamente buscar elementos para que a nivel jurídico pueda ser entendido y no quede en la inteligibilidad, como ya lo dice al principio, sino que sustantivamente puedan ser interpretados de manera correcta y las sentencias sean satisfactorias para las personas que buscan justicia en estos casos, que creo que es el fin último de todos. Hay otro, el tema de los femicidios. Yo estudio estos casos y mi preocupación no es que haya más tipificación o una mayor criminalización de comportamientos, porque como criminóloga sé muy bien que eso no tiene nada que ver con que bajen las tasas delictivas, ni que se prevenga realmente, la tipificación esté directamente relacionada con la prevención del hecho. Sin embargo, en el discurso feminista y en el discurso de las ciencias sociales, la tipificación de un hecho tan lamentable como los femicidios significa la visibilización de una problemática, sacarlo del fuero de lo íntimo y ponerlo sobre la mesa como un problema nación, como un problema de país, como un problema que no solo nos atañe a las mujeres, sino a toda nuestra sociedad. No, totalmente, y que sabemos que es una problemática de salud pública, como lo dije anteriormente, que es un problema de Estado, pero que no solo de Estado, es un problema tan delicado que muchas veces cuando yo escucho hablar del femicidio, hasta en las redes sociales, un poco me alarma, porque no es que, por ejemplo, nosotras somos investigadoras, escribimos para eso, ya hemos hecho trabajo sobre esto, pero hay personas que no están especializadas o no han tenido una investigación previa para hablar de estos, para hablar de los femicidios o feminicidios. Vamos a hablar de femicidio, que está como está tipificada acá en Venezuela y en Argentina,
Y me preocupa eso, fíjate, porque una desinformación también, Liz, es bastante delicada, ¿no? Nosotros sabemos, y lo dije ahorita en una conferencia que va perdón, para Colombia, estábamos hablando que no es de aumentar quizás la pena del delito de femicidio, porque ningún caso hasta ahora ha mejorado con los aumentos de las penas, más bien se han exacerbado. Es decir, no obstante, tengan penas mayores, todavía siguen el aumento de femicidios a nivel internacional. Solo en Venezuela, como lo dije, ya llevamos y no hemos terminado el año, más de 157 casos. El año pasado cerramos con 256 casos, donde cada 36 horas venía asesinada una mujer. Ahora hemos bajado a cada casi 24 horas, según las estadísticas también que maneja el CEPAS. Fíjate, yo te estoy dando estas informaciones porque, y parece de verdad que es imperioso decirlo por las organizaciones, que yo las felicito porque se toman su tiempo para la investigación, también como lo hace la Red Naranja, el CEPAS, Utopi, que tenemos, que es una organización también muy seria que viene manejando los delitos de femicidio ya desde hace años, Cotejo Info. Fíjate todo ese mapeo que nosotros tenemos que hacer para obtener por lo menos estadísticas y que podamos sentarnos a presuntamente indicar cuántos femicidios han habido, ¿no? En vista de que el Estado no lleva, y eso yo siempre he hecho quizás no es quizás una queja, pero sí es una petición que el Estado debe hacer y debe ser el primer garante en indicar cuántos femicidios ingresan. Quizás lo puedan hacer hasta de una forma mensual o trimestral, como deseen, pero que la ciudadanía debe, y más que todo nosotros las investigadoras, las juristas, las personas que trabajan con eso hasta en la parte psicológica, los criminólogos o criminólogas, por ejemplo, hasta la misma ciudadanía debe saber qué es lo que está sucediendo en el tema de la violencia de género contra las mujeres, no solo en Venezuela, sino también a nivel internacional, porque muchas mujeres venezolanas también han migrado, se encuentran en otros países, y no solo eso, sino que han sido parte de los femicidios. Sí, Y entonces, sí, sí. fíjate, es algo que debería de manejar el Ministerio Público de forma bastante celosa. ¿En qué sentido? De que se debe manejar la tipicidad, se debe manejar para ver cuáles son esas causales o esas incidencias que están siendo parte de ese flagelo social. Entonces uno allí puede empezar a trabajar y focalizar o voltear la mirada hacia donde nos podemos centrar, ¿no? No sé qué tienes que decir tú de eso. Sí, el tema de las estadísticas en Venezuela es bastante contradictorio, porque recién en el 2014, finales del 2014, se transforma la ley orgánica para una vida libre de violencia contra las mujeres, se incorpora la figura del femicidio, se incorpora incluso la figura de tentativa, ¿cómo se dice esto? Femicidio agravado. No, lo del suicidio Femicidio agravado también. y la inducción al suicidio. La inducción al suicidio, se me olvidó el término, que es sumamente Tranquilo. importante esa figura, también amerita un análisis especial, pero se incorpora por fin la figura del femicidio porque, Julie, cuando se promulga la ley en el 2008, se buscó los grupos feministas incorporar la figura del femicidio y no se hizo por no asumir que teníamos un problema de esa magnitud, que podíamos tener un problema de esa magnitud. Así que era una deuda pendiente que tenía el Estado venezolano en esa materia con las venezolanas, porque no se trata de asumir que sí es un problema o no social, se trata de poner ese problema en la mesa y discutirlo. Estos espacios para mí son importantísimos en cuanto a la formación y la educación, porque eso va transformando ese imaginario colectivo, ese que tú estás hablando de que la gente dice en las redes sociales, en los comentarios, y es muy común escuchar se lo buscó, algo habría hecho. Pareciera que las mujeres, yo siempre digo que a mí no me gusta cuando la gente dice, bueno, sí, pero las mujeres también son machistas. Me parece que siempre nos están culpando de algo. Somos responsables de todo, de todo. Somos responsables
del machismo, somos responsables de que nos maten, somos responsables de si nuestros hijos van o no van bien a la escuela, siempre tenemos la culpa de todo. Y esa es parte de ese imaginario colectivo, ¿sí? Con el cual hemos sido socializados todas y todas, y que nosotras estamos buscando transformar sin duda a través de estos espacios, en donde se busca ese lugar de la mujer supeditado a, siempre en control de, ¿no? Entonces la culpa me parece que para mí en lo personal es un tema clave para minorizar siempre el lugar de la mujer, ¿sí? Y en los casos de femicidio pareciera, es como el colmo de los colmos, que la matan, la asesinan brutalmente, ya se separó, ya se divorció, no había situaciones, pero algo hizo. ¿Qué será? No sé, las mujeres siempre generamos dudas, nunca somos, el otro día también usaba el tema de la invisibilización o del el silencio de nuestra voz. Pareciera que nuestra voz nunca fuera autorizada para. Entonces, en ningún caso estamos habilitadas para ciertas situaciones, ¿no? Salvo para lo esencial, como por ejemplo la maternidad. Para eso todas estamos habilitadas, así queramos o no lo queramos, ¿sí? Entonces, bajo esas lógicas, esos lugares comunes con los cuales hemos sido socializados, propios de las prácticas del sistema patriarcal, que se introduce a través de las prácticas machistas, de los micromachismos, en todas estas formas de operar en la dinámica social, ¿sí? Se reproducen sin duda, y es una lucha diaria que cuesta, sin duda, es difícil transformar estos corolarios. La verdad es que tú dices lo de las redes sociales, y yo a veces tengo discusiones con gente por mis propias redes sociales, ¿no? Que me escriben, no, bueno, algo le pasó, algo hizo, que busquen qué hacer, ¿sabes? Pareciera que pese a todos los esfuerzos no pudiera calar todavía el pensamiento. Y yo no siento que es que no cale, yo siento que hay una resistencia a transformarlo. Y ayer en la conferencia que te dije que estaba, alguien preguntaba, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Por qué es tan difícil transformar esas dinámicas? Y hay algo clave, y lo dice Rita Segato en su libro, y es la forma en que está el sistema en que opera nuestra cultura y nuestra sociedad, y económicamente hablando, está sostenido sobre las mujeres. Las mujeres sostenemos buena parte de la cultura social y económica de nuestras naciones. Y mantenernos en ese lugar, ¿sí? En ese espacio al que tú perteneces, al que tú debes estar supeditada, es sostener ese sistema, ¿no? Que nosotros, que no está de más mencionarlo, que tiene que ver con el sistema del capitalismo, la reproducción de una economía salvaje, en donde las mujeres tenemos el peso más grande. Rita lo pone lo imagina, ya lo escribe y lo imagina como en una pirámide invertida, en donde la mujer está aquí abajo sosteniendo cada vez más y más y más. Creo que eso, parte de ese imaginario colectivo, como vengo diciendo, de esa forma de socialización en las que hemos sido todos y todas, porque nosotros no hemos sido exentos de esta forma, sin embargo estamos llamados a transformarlas, llamados y llamadas a transformarlas. Y creo que estos espacios, para mí, efectivamente, como tú decías, como lo dije hace un momento, el tema de la tipificación no es la clave. ¿Sí? La educación para mí es la clave. Pero si no hablamos, si no lo tipificamos, si no lo convertimos, si no lo ponemos en los espacios, no vamos a llegar a donde queremos llegar, que sin duda no es más que prevenir la violencia contra las mujeres. No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente vivir una vida libre de violencia, como bien lo dice la Convención Belén do Pará. Así es. Bueno, tenemos saludos desde México, mi querida Lorena, amiga. Ella también es defensora, y a la doctora Tibisay, que ella es sexóloga, y aparte de maneja la parte psicológica, es excelente, ya yo la he tenido acá también en mi programa. Y te quería decir, acotar eso que tú estabas indicando, que hay personas que escriben a tus redes diciendo, pero bueno, eso no debería ser así, existen mujeres todavía machistas y tal. Si tú ingresas a las redes de las noticias, por ejemplo, ayer hubo un caso en el estado de Anzoátegui, donde a la mujer, o sea, aparte que esta persona, el victimario, aparte que estaba cumpliendo una condena por homicidio, sale, y como la mujer presuntamente, según él, lo estaba engañando, agarró una cocina eléctrica, y esa parte eléctrica de la cocinita portátil se la colocó en sus partes íntimas, causándole una quemadura hasta de primer grado, creo que leí.
Y entonces tú sabes que uno lee la noticia y te vas a los comentarios. Mira, lo peor es lo que dicen las personas, es que se lo buscó. ¿Quién la manda a ella a volver con un asesino? ¿Quién la manda a ella a volver a estar con ese hombre? ¿Y por qué entonces empezó sabiendo que el hombre era un asesino, fue infiel? Entonces, fíjate, colocan a la mujer, no están viendo el delito grave que cometió esta persona, que es un delito, ¿ok? Y entonces, bueno, volvió a reincidir, ahora está otra vez detenido, ¿no? Pero fíjate, la culpabilidad, que eso es lo que tenemos que dejar y Y, desmontar por completo, porque si seguimos normalizando las conductas, porque aquí vamos a hablar es de conductas, porque para hablar de conductas o para hablar de delitos tenemos que ver primero cuáles son esas conductas. Y entonces, fíjate, lo que tú también decías, es que todos se la ocultan a la mujer. ¿Y para quién la manda a ella a buscarse a otro? ¿Y quién la manda? O sea, no no, estás viendo la gravedad del y asunto de en lo el que hizo esa peor, y en persona. el peor de los casos, de Julie, para mayor horror, si la víctima no encontrara algún elemento, lo crió mal la mamá. Eso, algo, un trauma le causó la mamá. ¿En qué momento somos tan responsables de tantas cosas? Somos responsables de la vida y de nuestra propia muerte y de los que están a nuestro alrededor. Es parte de esa forma en que se reproduce en cómo hemos sido criados y criadas, ¿sí? De desvalorizar siempre el lugar de la mujer. En cualquier espacio, la culpa para mí no es más que una forma de desvalorizarnos y de quitarnos voz, porque ni siquiera estamos escuchando a la víctima o buscando alegatos para entender o comprender el fenómeno. Así es, ¿no? Y viene esa revictimización, viene también esa parte que yo lo llamo flagelo social. ¿Sabes por qué lo llamo flagelo social? Porque aunque todos esos comentarios causan un dolor enorme, y más para quienes estamos en este medio, es decir, para quienes trabajamos en materia preventiva, ¿no? De los derechos humanos de las mujeres, y leer comentarios así, y no solo, ojo, que no eran comentarios dichos solo de hombres, eran más las mujeres a comentar dentro de esas noticias, ¿no? Que es gravísimo, es gravísimo. En estos días también hubo una que la decapitaron. Entonces, y quizás qué estaba haciendo, quién la manda a ella a estar. Entonces, fíjate, seguimos cometiendo errores garrafales, queriendo normalizar, porque esto, si no damos con lo que es la verdadera esencia de lo que conlleva un femicidio en Venezuela y a nivel internacional, cuáles esas causales, cuáles son esas incidencias sociales que van y que conllevan a cometer estos hechos punibles, porque es una conducta interpersonal que viene ejecutada, que también hemos tenido, fíjate, lo que es la parte jurídica, la judicialización, la parte psicológica, en la parte de la criminología, tenemos también lo que es la psicología forense. Yo he estudiado, yo he investigado acerca de las conductas en la parte de cuando el hombre es violento o cuando ejecuta este hecho punible. La mayoría de las veces, fíjate, no es que está en estado consumiendo sustancias estupefacientes, o no es que ha estado, por ejemplo, ingiriendo licor. No es que son muy bajos los índices del comportamiento que pueda tener esa persona para ejercer este hecho punible, y entonces todo lo quieren, como dice la autora, es excusa. Todo lo quieren es justificar, y no podemos Justificar. justificar un asesinato. No lo podemos justificar. Ay, no, bueno, porque es que se lo buscó. Ay, tú estás justificando un hecho punible. No, eso tiene que ser de verdad que trabajado, visibilizado, pero de una forma bastante delicada. Como lo digo siempre, estos temas van hablados con personas especialistas, porque basta decir algo errado, podemos causar también un daño, un daño. Sí. Y de hecho, Liz, el femicidio o el feminicidio, se viene hablando, y lo dijo una vez un hombre, un inglés, lo viene hablando desde 1801 a través de una literatura. Después vienen nuestras queridísimas Rosell a traerlo y a trabajarlo, hasta que, bueno, llegó nuestra latinoamericana Marcela Lagarde, que lo hace parte, y entonces allí es donde viene todo esto, pero hay que investigar. Yo soy a veces me exijo muchísimo, pero creo que tenemos que empezar, como lo dije anteriormente, desde la educación, la información.
llevar, por supuesto, trabajar mucho la parte preventiva más que las incidencias delictuales que sucedan con respecto a esto. Liz, en la parte de la criminología, ¿no? ¿Qué puedes decir tú así? ¿Qué causas pudiesen activar estos hechos punibles? O este hecho punible como lo es el femicidio, que sabemos que empieza como una violencia psicológica, porque ya cuando ejecutan el femicidio es porque ya hay otros tipos de violencia también que inciden, y sabemos que la violencia psicológica es una de las primeras que arrastra los demás tipos de violencia hasta llegar al femicidio, pero que, ojo, no termina allí el ciclo de violencia. Recuérdense que cuando una mujer viene asesinada, deja a familiares también, quien dice, deja a sus hijas o hijos huérfanos, deja a una mamá, a una madre o un padre sin su hija, o a unas hermanas o hermanos sin su hermana. Entonces, esto es un problema de un flagelo social, es un problema social que conlleva y que debe ser bastante minucioso, respetado y, por supuesto, bien abordado. Sí. Cuando estabas hablando, pensaba en eso, ¿no? En los elementos que pudieran estar relacionados con este delito. Y en los últimos años, incluso propuesto por los organismos multilaterales que han tenido bastante interés. De hecho, actualmente hay un programa que se llama Spotlight, que está en Argentina, está en México, para la prevención de los femicidios, y usan un modelo de análisis pero ahora no me acuerdo el nombre, se me fue. Pero es un modelo que propone, y creo que es lo más acertado, porque decir que responde una causa, estos no son fenómenos lineales, estos no son fenómenos A más B, C, no. Estos son fenómenos que se dan en un marco en el cual coexisten diversos factores y elementos, ¿no? Y criminológicamente tampoco podría decir, no, bueno, porque nació con el gen, o porque lo criaron mal, o porque la teoría, no. Estos son fenómenos que hay que estudiarlos, como tú bien dices, ¿no? O sea, hay que profundizar su estudio, su análisis, porque se dan en las relaciones sociales, son producto de las relaciones sociales, en las que está un nivel, digamos, un nivel primario, por decirlo de alguna manera, o un primer nivel que tiene que ver con lo personal, ¿sí? De la víctima y del victimario. Hay un nivel secundario que tiene que ver con lo relacional, con los grupos de pertenencia, con los valores que se reproduce. Un nivel que lo acompaña, que tiene que ver con el nivel cultural, la cultura, el sistema de valores que emerge en esa sociedad. Y un nivel institucional, que sin duda es clave, porque las instituciones en nuestros casos también reproducen valores, discursos y formas de cómo nos desarrollamos. Y eso también pasa por el discurso, por lo que estamos hablando, ¿sí? Hay gente que discute que si debemos o no usar el lenguaje inclusivo. Si no lo quiere, no lo use. Pero es necesario visibilizar en el lenguaje a las mujeres, porque hemos sido sombra toda la vida, toda la historia. Hemos sido sombra bajo el cuento, porque no hay otra forma de decirlo, del hombre como paradigma de la humanidad. Si el hombre en alguna oportunidad fue paradigma de la humanidad, hoy ya no lo es, porque nosotras estamos en igualdad de condiciones de representarnos. Y el discurso, el lenguaje inclusivo, lo que busca es visibilizar el lugar de las mujeres, o el lugar al menos que hoy por hoy tenemos y que nos hemos venido ganando en los últimos años, sobre todo a través de los movimientos y las luchas feministas. Entonces, si vamos a hablar de este problema, las causas son diversas, están atravesadas por distintos elementos, tienen que ver con cuestiones puntuales, personales, pero también para mí hay un peso importante que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo relacional, con el sistema de valores que promovemos. Por eso, y volvemos a insistir, creo que vamos a insistir toda la noche con esto, el tema de la educación, de la transformación de esta cultura, de la cultura misógina, de la cultura machista, de la cultura de la invisibilización de la mujer, de la cultura de, no, eso es un asunto privado, no, todos estos asuntos son públicos. Lo personal es político, como lo dijo alguna vez una feminista prominente, ¿sí? Estos tipos de discusiones tenemos que llevarlas a estos espacios, debatirlas y analizarlas, porque una de las formas para transformar o para prevenir este tipo de flagelos que pasa, digamos que la presentación que hice para LASA, que fue bien gráfico, el iceberg de la violencia contra las mujeres, está en el punto más alto el femicidio, pero vienen las violaciones, el abuso sexual, el acoso laboral, el abuso, ¿sí? Los micromachismos y todas esas formas
pequeñas, que parecen pequeñas, pero que no lo son, que están debajo de ese gran iceberg, que no las vemos o que no las queremos ver también, ¿sí? Reproduciéndose diariamente, trabajando diariamente para que lo otro vaya agarrando fuerza. Para mí, ayer, de hecho, a mí esas cosas me sensibilizan mucho. Leí el comunicado de las futbolistas de la selección vinotinto venezolana y sentí mucha indignación y rabia porque yo estuve hablando muchísimo sobre el caso de Simone Biles, la atleta estadounidense. De hecho, vi el documental, un caso que uno le preocupa y uno dice, estabas mirando para allá arriba y aquí atrás lo teníamos. Y pensaba, Dios mío, pero entiendo que hay un proceso y totalmente respetable, pero esas niñas hablaron porque hay un proceso de educación en estos temas. Porque si no lo hubiera, estuvieran callando todavía, ¿sí? Quizás este es el momento de hacerlo, ese es el momento para ellas. Pero es muy probable, y lo vemos también, yo también lo siento en el caso de las atletas norteamericanas, que vienen de un proceso de formación. De hecho, su discurso da cuenta de ello, viene un proceso de formación respecto a estos temas. Por eso es tan importante para desmontar, echar por abajo todas estas prácticas machistas, la formación. Estos ejes, como la perspectiva de género, es transversal, está en todos los espacios. No podemos nada más tener un ministerio de la mujer como si fuera un gueto de mujeres, una cosa de mujeres. De hecho, el libro de Rita también lo dice, no podemos guetificar las cosas de género. Las cosas de género tienen que estar en todos los espacios porque nos hacemos vida. Las formas en que reproducimos estos antivalores, yo personalmente les llamo antivalores, están en todos los espacios. Si vas al Ministerio de Agricultura, seguro hay una forma de reproducción distinta de las formas en que se manifiestan las relaciones entre varones y hembras dentro de esos espacios. Si vas a otro lugar también. Por eso es tan importante la transversalización de la perspectiva de género, la educación y la formación, la apertura cada vez más de espacios de análisis, de discusión, de debate. Yo cada vez que me invitan soy 100% presta a estos espacios porque estoy consciente de la importancia de debatir y desmontar las prácticas machistas. Estoy completamente en contra de esas prácticas, aun cuando uno en ocasiones, y hay que reconocerlo también, de una u otra manera pudiera reproducir uno que otro patrón de estos machismos. Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacernos cuenta y trabajar para transformarlo en nosotros y en lo que podamos hacer e incidir a través de estos espacios. Así es, y que no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, no. Esto se trata de educarnos todas y todos, porque tanto las mujeres van educadas, los hombres también van educados, las niñas y niños van educadas. Tú hablabas del lenguaje inclusivo, eso cada quien lo toma para per se. Cuando yo hablo, y porque de eso sí lo tengo que decir y lo digo en mis escritos, en donde hago todas estas investigaciones, cuando vamos a indicar el género, tenemos que indicar qué tipo de género es, porque tenemos a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, tenemos a las personas también de la comunidad LGTBTI, que cada quien anda solicitando sus derechos, pero que no nos podemos despegar, que somos humanos, que a nosotros no solo nos tiene que caracterizar un género o la parte de la diferenciación, sino meternos más con todo lo que tiene que ver, y como el derecho es transformador, porque para eso está el derecho, se transforma como se transforman las sociedades, se transforma también el derecho, y que por supuesto va de forma bastante amplia todas este tipo de incidencias que suceden, pero que tienen que ser abordadas muy bien. Yo he leído sentencias al cual he visto errores garrafales y digo, no puede ser. No puede ser que esto se dé así, porque es que ni siquiera traen para poder explicar lo que está sucediendo y del por qué es el femicidio, ¿no? Y otra cosa que para mí es sumamente importante, que no se debería solo llamar al femicidio solo con el asesinato de las mujeres. Creo que ya una mujer es víctima de femicidio desde que inicia el tipo de violencia sistemática, tanto intrafamiliar como en la parte pública. Tú vas muriendo poco a poco cuando tienes una violencia sistemática, por ejemplo, la violencia psicológica, que te llena de muchas quizás dudas, porque te hacen hasta dudar de ti misma, de lo que está sucediendo, te culpabilizan hasta de lo que está sucediendo, y entonces eso de que tú te lo buscaste, que no solo lo dicen en las noticias o no solo lo dicen a nivel de comentarios,
sino que creo que tenemos que trabajar esas prácticas, tenemos que visibilizar la prevención. Yo soy muy, como quien dice, para poder hablar acá tengo que estar formada, no puedo hablar cosas, decirlas y por decir, y por eso es que te traigo también a ti, porque sé que eres una mujer investigadora, estamos en las mismas tónicas y todo lleva su especialización. Pues yo no puedo hablar de periodismo porque yo no soy periodista. Ahora bien, hice un curso de locución que es otra cosa, pero yo no soy periodista. La periodista habla de su periodismo, yo hablo del derecho y de la justicia social, que es una ciencia social que también me corresponde. Ahora bien, esto es un tema, como ya lo dijimos, Liz, bastante delicado, es un tema que tiene que ser bien abordado, son muertes, asesinatos bastante fuertes, es un flagelo social bastante doloroso. En Latinoamérica sabemos que tiene los índices bastante altos de femicidio, como por ejemplo México. Dice reconocer las señales de violencia es muy importante, totalmente, Erclis. Eso es lo principal, pero ¿sabes qué sucede, Erclis? Y es bueno que lo traiga Erclis acá a colación en el programa, porque mientras más nosotros, y parece que les aburriera a las mujeres saber de sus propios derechos, porque fíjate, tú abres canales, tú haces investigaciones, tú haces esto, lo otro, pero hay un desconocimiento enorme, no obstante esté en la defensa de tus propios derechos, ¿no? Y entonces empezar por allí, empezar a leer más, lo que nos pueda ayudar en un momento determinado, porque a mí no se me va a olvidar nunca, Liz, tú sabes que yo estaba en una oficina y yo regalaba los trípticos en aquella oportunidad a mis compañeras de trabajo, y esta era la secretaria, y le regalé un tríptico, voy a traer esto para acá para que tú veas cómo son las cosas. Y entonces viene ella, agarra el tríptico, hablaba de la prevención, de dónde podía ir a denunciar, cuáles eran los delitos, o las formas de violencia, de qué significaba la violencia contra las mujeres, etcétera, y agarró el tríptico y lo botó en la basura. Dijo, ay no, total, mi esposo a mí me ama, a mí eso jamás me va a suceder si él es el hombre más pacífico que yo he conocido en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te comento que luego, creo que fue de 1 año y medio de eso, me llama, que estaba siendo víctima de violencia por parte de su ex esposo, porque ya están divorciados, y le dije yo, ¿te acuerdas de esa información que tú no tomaste? Allí estaba todo eso y te hubiese podido ahorrar hasta esa llamada que me pudiese haber hecho a mí. Entonces, las mujeres muchas veces se niegan a conocer sus propios derechos, y soy muy respetuosa y muy fuerte en decirlo, pero se niegan a conocer sus propios derechos. Solo lo quieren conocer cuando les sucede algo, y ahí es donde tenemos que trabajar más. Si yo los hubiese conocido antes, no hubiese permitido ningún tipo de incidencias en mi contra. Y yo digo permitir, ojo con esto, porque mientras desconozco, estoy permitiendo. Y entonces es hora de conocer para no permitir. Ojo con esto. Entonces, Liz, ¿qué podemos nosotros, aparte de que sabemos que, bueno, el femicidio tanto a nivel nacional e internacional, en México sabemos que tienen las cifras súper altas, Venezuela no se escapa de la realidad, en estos momentos, según el CEPAS, cada 24 horas viene asesinada una mujer, tenemos 157 y no me quiero salir de ese asombro porque quiero seguir trabajando en la prevención. Pero ¿cómo podemos nosotros articular, como tú lo decías también, no solo con Venezuela? Venezuela herramientas tiene y muchas. A veces me dicen, pero es que tú parecieras, no, es que hay que decir lo que hay. Estructuras hay, tribunales hay. Es más, Venezuela es uno de los primeros países en tener casi más de 96 fiscalías especializadas en eso y más de 106 tribunales especializados en materia de prevención de violencia contra la mujer. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer? Bueno, educar, formar a las estructuras tanto judiciales, administrativas y también a las comunidades y a toda la ciudadanía. Saludos, Gilda, tenemos aquí puros abogados, hoy tenemos a Ruena desde Estados Unidos, tengo una audiencia a mis compañeros, gracias por estar. Saludos. O sea, lo que me dices me lleva a pensar siempre en el tema de la sensibilidad.
¿sí? Apelar a la sensibilidad y a la empatía. Estos temas, para quienes los estudiamos o quienes tenemos la sensibilidad respecto a estas problemáticas, despiertan no solo el interés y la preocupación, o sea, despiertan el interés y la preocupación, ¿no? Y nos abocamos a estudiar, a analizar, como tú lo estás diciendo, ¿no? Pareciera que en el colectivo el asesinato violento de una mujer no despertara esa sensibilidad, perdiera ese carácter sensible y de empatía, de comprender esas dinámicas, ¿sí? No se lo buscó. Si estuvo tantos años en un círculo de violencia, porque quizás no contó con las herramientas para salir de ello. Hay mujeres que han sido asesinadas después de 15 años de violencia, o hay mujeres que en un mes nada más, o 6 meses. 2 meses. Mira, hay un caso acá que lo traigo a colación y se me paran los pelos, que es el caso de una joven de La Rioja, una provincia de acá, denunció 18 veces, acudió a todas las instancias que pudo, todo el mundo sabía. ¿Sabes? Quienes hemos leído Crónicas de una muerte anunciada, yo cuando lo leí, estaba estudiando en la universidad, y yo lloro con los libros cuando me emociono. Y yo en la parte en que están buscando, lo que él va caminando, que no sé qué, yo estaba llorando. Cuando yo escuché ese caso de esta niña, 19 años, asesinada a cuchilladas por su exnovio, pensaba exactamente en el joven que fue asesinado en Crónicas de una muerte anunciada. Este fue un femicidio, Crónicas de un femicidio anunciado. Esta niña acudió a todas las instancias, a sus amigas, les mandó audio, aquí está, mandó fotos, hizo denuncias. El sujeto pertenecía al cuerpo de seguridad de la ciudad y nunca nadie hizo nada. Los policías se burlaban de ella. Todo el mundo sabía que era como, en serio, es como el libro de García Márquez. Era como que todo el mundo sabía, bueno, sí, la va a matar, la va a matar, la va a matar, la va a matar, sí, ahí va, la va a matar. Así tal cual como con Aznar, creo que se llamaba, creo que era el apellido del tipo que matan en la novela de García Márquez. Y nadie hizo nada. Nadie pudo hacer nada. Sus amigas, bueno, después que se la lleva, la asesina brutalmente, una conmoción nacional. Y está bien que despertemos en ese momento, bueno, sí, es necesario, pero en las fases preventivas tenemos que despertar también. Tenemos que ser sensibles a esa problemática. No es posible que veamos que una persona está siendo víctima de violencia y digamos, eso es un asunto de ellos nada más. Y más en un país, por ejemplo, como Venezuela, que en su ley establece que es un tema de orden público, que cualquiera puede denunciar, ¿sí? Que tenemos la capacidad cualquiera de denunciar. Acá dicen, la sordidad algunas veces se vuelve cómplice, la sociedad. Sí, efectivamente, Gilda, hace un momento lo decíamos, el tema social, cultural, el sistema de valores que reproducimos aporta a este tipo de delitos, a este tipo de flagelos tan graves. Y entonces nos horrorizamos solamente cuando lo vemos como tapa de un medio de comunicación. Pero también vimos cuando la golpeó, también vimos cuando fue a denunciar, también vimos que salió la ley y no hicimos nada. O sea, y efectivamente, como tú lo dices, Venezuela tiene un marco legal y jurídico de vanguardia. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Chile, fui a un congreso grandísimo de género, no sé qué, feminismo, no sé cuánto, muchísimas mujeres, y había una venezolana invitada, que no recuerdo su nombre. Estaba recién promulgada la ley en Venezuela, la ley de una vida libre de violencia, para una vida libre de violencia contra las mujeres, y en aquella sala, más de 200, en un salón de un auditorio de un hotel en Santiago, creo que había más o menos unas 200 mujeres, unas 200 personas. Cuando esa mujer dijo que nuestra ley tenía 19 tipos legales, aquella sala, yo estaba con una amiga y nosotras, claro, en ese momento ningún país estaba tipificando tipos de violencia contra las mujeres. Y nosotros estábamos tipificando tipos de delitos, de violencias contra las mujeres con delitos y con sanciones penales y con sanciones punitivas, ¿sí? Eso habla de una vanguardia, sin duda, y como tú le dices, tenemos tribunales de mujeres, tenemos gente formada. Hace falta mucho más. Por supuesto, estamos en pañales, pero tenemos un camino avanzado, hace falta la reglamentación, hace falta más formación al personal, más empatía, pero también siento que hace falta más comprensión en el ciudadano de a pie.
en el común. Y sensibilización, en mucha sensibilización. en la persona que está en la calle y que lee la tapa y simplemente dice, ¡ah, qué mal! Se horroriza con la tapa, pero escuchó a su vecina llevando golpes y no hizo nada. Necesitamos formarnos más en ese sentido porque no queremos una sociedad cómplice, porque yo siento que en algún momento todos somos corresponsables de esos asesinatos. Cuando reproducimos un chiste machista, cuando hacemos un comentario misógino, cuando decimos que las mujeres somos culpables, ay bueno, que para qué le monta cacho, para qué lo dejó, o cualquier argumento de esa naturaleza que reproduce estos antivalores. De esa forma, sin duda, vamos aportando a que una mujer, por ejemplo, en Venezuela, cada día sea asesinada, cosa sumamente lamentable. Totalmente. Y fíjate, yo creo que aparte de eso, sí, gracias, correcto, hay que sensibilizarnos mucho en el tema, pero en el tema en general, ¿no? Quizás vemos que, bueno, fue asesinada o fue víctima de femicidio, entonces leemos y nos hemos puesto amarillistas, las personas ven el morbo, porque existe un morbo dentro de esto, lo que tú puedas leer en el sentido de las redes sociales. Esto es, mire, es alarmante cuántas mujeres llevamos. En estos días sacaron una, la internó en un patio, la otra que fue decapitada, acá en Venezuela, la otra bueno, que fíjate, ¿no? Y es lo que yo digo, hablar bien en materia de femicidio, indicar bien, por supuesto que se le garantice, aquí dice... tenemos a Yealca, es determinante la sensibilidad, la empatía y el apoyo en los servicios multisectoriales para las mujeres y adolescentes para accesar a los medios de vida que le garanticen la independencia económica. Totalmente, todo conlleva, fíjate, muchas mujeres son víctimas de la violencia sistemática intrafamiliar y sabemos que existe un miedo enorme, sabemos que muchas veces les aterra hasta la situación o la independencia económica o la dependencia, perdón, económica, porque hasta la independencia te puede causar ese miedo, ¿no? Pero yo a las víctimas, porque nosotros lo que hacemos acá en nuestra organización es orientarlas, asesorarlas, pero son ellas de forma voluntaria porque no podemos obligar a ninguna, bajo ninguna circunstancia, porque ella tiene que decidir. Tú la puedes orientar, tú la puedes llevar, la puedes trasladar los casos a la parte psicológica, que es una parte que yo de verdad manejo en el sentido que hago los traslados a la parte psicológica, porque la mujer ya cuando viene a buscar ayuda es porque ya no aguanta más. Mantiene una violencia sistemática que dice, no, ya no aguanto más, yo mejor voy a ir a hablar con la doctora, voy a ir a hablar con una organización, o voy a buscar ayuda de este modo. Hay que escucharlas, pero hay que saber, hay que tener también esta escucha activa y no ser parte de, primero de juzgar, de hacer juicios de valores, porque tú te lo buscaste y porque sigues con él, no. Yo he trabajado mucho esto, me cuido muchísimo al momento de abordar un caso de violencia contra las mujeres, porque son las mismas personas, o la mujer en este caso, a decidir de forma voluntaria si decide ir a denunciar o si decide quedarse en ese sesgo de violencia sistemática, porque también eso es otra temática que hay que abordar y que ya yo la he manejado, pero bueno, hay que seguir formando, educando. Tengo la convicción y estoy más que segura y espero verlo, que no sigan aumentando los casos de violencia, que más bien disminuyan, pero por lo que vamos, han aumentado con la pandemia, se ha intensificado más, por supuesto, porque el agresor o victimario está dentro, en la parte intrafamiliar con la víctima, y es allí donde él y su poderío, porque mientras exista, fíjate, ese poder, ese machismo, mientras exista la discriminación, mientras existan las desigualdades, mientras existan, por supuesto, la invisibilización y mientras existan personas no sensibilizadas, vamos a causar siempre un daño
y no solo a una persona, un daño colectivo que sale de lo individual, pero que se hace colectivo, porque no podemos ser ajenas y colocarnos unas vendas y aquí no está pasando nada, o que a una vecina le esté sucediendo algo y ese no es mi problema. Total, el marido llega todas las noches y eso es lo que hace, y al otro día ya está con él, pero lo pueden hacer hasta de forma anónima, ¿no? Entonces, de verdad que Liz, esto ha sido un programa muy interesante en materia de femicidios o feminicidios, o como quisiera cambiarlo nuestra Rita Segato, en el ella lo llama femigenocidio, pero lo habla también como parte del Estado de lo que está causando, que fue una de sus propuestas para colocarlo dentro de las connotaciones de los femicidios. Y yo, por supuesto, investigadora en la materia, me hubiese también, o quisiera que fuese puesto, visibilizado dentro de nuestra legislación. Lo que pasa es que se hacen las legislaciones también no con personas abogadas en la materia, especialistas en la materia, y me gustaría que colocaran el femicidio sistemático anunciado. ¿Por qué digo esto, Lisbeth? Porque desde el momento que la mujer es víctima de violencia psicológica, ahí viene esa sistematización. Es sistemático. Fíjate el caso que tú comentaste, 18 denuncias. Y ahí hubo una omisión por parte del Estado, pero también hubo una omisión por parte de la sociedad que no identificó la gravedad del asunto. Entonces, todas y todos somos responsables del Estado, pero corresponsable también la ciudadanía que forma parte de la prevención y la educación, porque no solo los profesionales podemos educar, también todos podemos ser Sí, portavoces y llevar el mensaje de lo que están, ¿no? Ahora bien, Liz, ¿quisieras acotar algo para ya casi finalizar? ¿Qué crees tú que sea lo más imperioso en este momento visibilizar? ¿Cómo? No te escuché eso último, perdón. ¿Qué crees tú que sea más imperioso en estos momentos visibilizar en referencia en la materia de los femicidios? ¿Qué Yo sería creo lo que primordial que hay que para mí, visibilizar para que esto no suceda? para que no suceda, manifestarlo como una preocupación nacional, que sea parte de una preocupación nacional, que no sea nada más preocupación de las mujeres que estudiamos esto, de una organización, de la sociedad civil, sino que tiene que ser un tema que se asuma como un problema nacional, de carácter nacional, que se le dé el interés, además que salgan los datos reales, porque bueno, los organismos del Estado son los que tienen las maneras de contabilizar y que se acompañen de los equipos y de las personas especializadas en estos temas para hacer un análisis con las conjeturas más óptimas, porque bueno, en esta indeterminación que hablábamos respecto al concepto del femicidio, entran muchos caracteres, muchos elementos subjetivos que a veces llevan a que los análisis estadísticos o la producción de estadísticas no sean las más óptimas, ¿no? El acompañamiento de profesionales, que yo estoy segura que en Venezuela contamos con grandes profesionales especialistas en el tema, hay muchísimas mujeres y muchísimas personas formadas y formándose respecto de estos temas, y no solo con la sensibilidad, sino también con la formación, que es necesario respecto de esta problemática, pero que se asuma como un problema nacional. Yo creo que para mí eso es la clave. Si bien no tenemos los datos que tiene, afortunadamente no tenemos los casos, la cantidad de casos que se reproducen en México o en Brasil, que son cifras abrumadoras y súper lamentables, de verdad, a mí me parece gravísimo pensar que cada día 10 mujeres en México no vuelven a sus casas. Eso me parece gravísimo. Pero en nuestro país, una venezolana todos los días no vuelve a su casa, no vuelve a dormir con su familia. Eso también es gravísimo. La vida de nuestras mujeres tiene que ser salvaguardada. Y el Estado, sin duda, es un reproductor de las formas para prevenir este tipo de violencia. Otro elemento importantísimo es el tema de los protocolos. Nosotros no tenemos protocolos. Hay un protocolo latinoamericano propuesto por ONU Mujeres, pero no sé hasta qué punto nosotros lo tenemos desarrollado a nuestras nacionalidad, porque ese tipo de cosas tenemos que bajarlo a terreno y llevarlo a nuestras prácticas, nuestras formas, a nuestras políticas incluso, ¿sí? Creo que eso también es importantísimo. Y el reglamento de la ley tiene
está promulgada desde el año 2008 o 2012, si no me equivoco. 2007, y todavía no tiene un reglamento, y eso también es clave. Y la formación de los funcionarios, de la gente de la administración pública, eso también es elemental. Si vamos a copiar modelos, tenemos que copiar los modelos positivos. Por ejemplo, acá en Argentina tienen la ley Micaela, que es para la formación en materia de perspectiva de género a todos los sectores de la administración pública, y creo que esos son modelos que debemos ir incorporando, copiar las cosas buenas que tienen otros países de nuestra región e incorporarlos en lo nuestro. Creo que la formación también es clave del personal que asiste, atiende, para evitar no solo que se reproduzcan estos casos, sino la revictimización, que es tan grave. Totalmente, ¿no? Y yo soy parte de la formación también de las funcionarias y funcionarios públicos de las policías de los 3 niveles, porque siento una gran preocupación, al cual lo hago ad honores, y acá tenemos una actividad fiscales también, y de fiscalas, donde también se hacen las formaciones, y lo puedo decir que Venezuela tiene muchas estructuras, personas profesionales también, en la parte, por supuesto, judicial, hace falta mucho en la materia, y bueno, seguir con esta, yo creo que es una técnica que hay que trabajar, de seguir abordando de una forma preventiva. El protocolo, va a venir el primer protocolo de femicidios y feminicidios, al cual hice esta propuesta a la red, y gracias a Dios he tenido, ya vamos a ver, creo que somos ya casi 10 investigadoras. En una de ellas tenemos a nuestra Liz también, que nos va a acompañar, porque es imperioso y necesario tener un protocolo no solo para los funcionarios y funcionarias públicas, sino para toda la ciudadanía también entiendan. Y de hecho yo hice un informe el año pasado educativo, lo llamé informe educativo, que pueden, quien ingresa a la página del Instagram de mi fundación, ahí hay un informe educativo que habla a nivel internacional, y también del Estado Zulia en específico, acerca de los femicidios, los feminicidios. Pero bueno, para nosotros hoy, de verdad, es un honor tenerte aquí, sé que lo vamos a replicar, porque ahora es que tenemos que abordar muchas cosas, pero de verdad que te agradezco tu tiempo, porque sabemos que estás siendo mamá, bueno, tu trabajo, mamá, son muchas cosas, pero te agradezco tu tiempo y disposición de podernos haber acompañado hoy. Así que te permito para que te despidas de la audiencia y agradeciéndote grandemente. Ay, perdón, ya va, perdón, que tengo un saboteador por acá. Bueno, Julie, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Para mí estos espacios siempre son sumamente importantes, por la importancia que para mí representa el tema, no solo por estar formada respecto del tema, sino, Sabina, por favor, sino porque soy mujer, soy criminóloga, soy profesional de esta ciencia y me siento abocada a prevenir la violencia contra las mujeres y su máxima expresión, como lo es los femicidios. Cuenta conmigo para estos espacios. Para mí reproducir estos espacios de formación son indispensables hacia la prevención de la violencia contra las mujeres. Así es, bueno, y como digo siempre, de verdad que te agradezco de corazón, sé que tenemos otros trabajos por desarrollar, y bueno, a todas las personas que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias, y como lo digo, muchísimas gracias. Que se les quiere y se les quiere bonito, de una forma diferente pero bien bonita, así que bueno, que nos sigan acompañando. Ya recuerden que en la educación y en la prevención es donde están los índices bajos de cualquier tipo de violencia. Así es, así es. Así es. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo, amén, igual. Estamos en contacto, Julie. Gracias, mi amor.